Listo, bien. Entonces aquí estamos. Entonces, estamos hablando de la resistividad. Entonces, este símbolo ρ te simboliza el material que estamos trabajando, el material con el que vamos a trabajar, L la longitud y A el área. Entonces, fíjense que este ρ es de propio material y pues ya tenemos una tabla para eso, donde están esos datos, ¿sí? O sea, lo único que debemos tener en cuenta es cuál es el material que estamos trabajando para poder utilizar esa resistividad. Entonces, en los libros o en Google pueden buscar esa tabla de resistividad y ahí automáticamente les aparece pues muchos de los materiales que ya se les tiene la resistividad como tal. Entonces, fíjense que para los metales está por 10 a la menos 8, ¿sí? Y para algunos como el silicio está al 10 a la 2. Entonces fíjense que el silicio es menos conductor que el oro, ¿sí? Ahí es donde se puede uno apreciar ahí la situación. Entonces fijémonos acá. Calcular la resistividad de un cable de cobre. Calcular la resistividad de un cable de cobre que mide una longitud de 50 metros y posee un área de 0,01 metros. Recuerden que siempre estamos trabajando el sistema internacional y por lo tanto este dato siempre va a estar en metros. ¿Listo? Entonces vamos a medir, a calcular la resistividad. Entonces fíjense, el ρ, ¿cierto? Porque estamos hablando del cobre, entonces el ρ es el que tenemos aquí. Fíjense que esto de dónde salió, de dónde salió este dato, de la tablita que tenemos de datos. Es un dato que no lo podemos inventar, es el dato que ya tenemos ahí en la tablita. Nos dice que ese cable mide 50 metros y que tiene un área de 0,01 metros cuadrados. O sea, es un cablecito pequeño, es un cable convencional de los que usamos en la casa. ¿Listo? Si tenemos 50 metros de cable, entonces la resistividad, fíjense acá. ¿Listo? Esa resistividad es muy pequeña, ¿sí? A pesar de que mide 50 metros. Entonces, fíjense que por eso el cobre es uno de los materiales más usados para el trabajo en electricidad. ¿Qué más podemos ver aquí? Este simbolito. Esta omega mayúscula es el símbolo de ohmios. ¿Listo? Los ohmios. Entonces, es la unidad con la cual medimos la resistividad. Entonces, el ohmio. Entonces, todo lo que tenga que ver con resistividad se va a utilizar con esta omega mayúscula que se llama ohmios. Para que la tengamos ahí en cuenta. Fíjense que aquí simplemente se multiplicó y luego se dividió y ya. Entonces, una formulita muy, muy sencilla, ¿sí? Donde ya podemos ahí expresar lo que necesitamos. Bueno, entonces, para un alambre de cobre de 20 metros de longitud, ¿sí? Que tiene un área de 0,8 metros cuadrados, tiene en sus extremos las terminales de una batería de 1,5 voltios. ¿Cuál será su resistividad? Entonces, en principio, ¿sí? Recordemos que la resistividad es igual a este símbolo ρ, que simboliza el material que estamos usando, que en este caso es cobre, por la longitud sobre el área. ¿Sí ven? Entonces, la formulita es muy sencilla. Entonces, la resistividad es igual, entonces, ahora la copiamos de atrás, 1,68 por 10 a la menos 8 1,68 por 10 a la menos 8 ohmios metro por los metros, o sea, por la cantidad de metros, la longitud, o sea, 20 metros, ¿listo? Sobre el área, que es 0,8 metros al cuadrado. Fíjense que este metros al cuadrado se va con estos metros y estos metros. Miremos cuánto da eso. 168 por 10 a la menos 12
por 20 dividido 0.8. Entonces estaría 4,2, si les dio lo mismo, 4,2 por 10 a la menos 11 ohmios. Revisen que les dé lo mismo, por favor. Profe, creo que en su operación el 1,68 por 10 lo puso a la 12 y me Venga, a ver, pareció miramos. diferente. A la menos Entonces, 8. ahí es a la menos 8. Y aquí, no, está bien. ¿Listo? O usted en la calculadora dijo eso, no sé si de pronto Venga, a ver. 1.68 por 10 a la menos 8 por 20 dividido 0.8. 4.2 por 10 a la menos 7. Sí, sí, sí. Sí, señor, me he equivocado aquí. Listo. Muy bien, muchas gracias. Listo, a la menos 7. Revisen, Vale, por favor, que todo les dé lo mismo. Fíjense que solo es una profe. multiplicación, una división, pero a veces se le pasa a uno. Señor, dime. No, listo, profe, entendido. Bueno. Profe, ¿y ese 1.5 voltios no se utilizan dentro del ejercicio para nada? Por ahora no, solo es informativo. ¿Listo? Listo, por ahora es informativo. Es de preparación Bueno. para lo que sigue. Ok. ¿Listo? Bueno, listo. Bueno, entonces dice, una persona quiere conectar su estéreo a unas bocinas remotas. Si cada alambre debe medir 20 metros de largo, ¿qué diámetro de alambre de cobre debe utilizar para mantener la resistencia menor a 0,10 ohmios por alambre? Si la corriente en cada bocina es de 4 amperios, ¿cuál es la diferencia de potencial o caída de voltaje a través de las alambres? Uy, este ejercicio es muy complejo. Que ya nos meten aquí corriente. Este es del siguiente tema, o sea, está equivocado. Puse mal esta diapositiva. Pero revisémoslo. Leámoslo otra vez. Una persona quiere conectar su estéreo a unas bocinas remotas. Si cada alambre debe medir 20 metros de largo, ¿qué diámetro de alambre de cobre debe utilizar para mantener la resistencia menor a 0,10 ohmios por alambre? ¿Listo? Entonces, miremoslo solo hasta ahí, porque el resto es de lo que sigue, mejor dicho, el siguiente tema. Entonces, voy a conectar, voy a conectar unos baffles. Tengo 20 metros de largo un cable y quiero saber qué tan grueso debe usar el cable. Entonces, en principio, tenemos la ecuación de resistividad. Entonces, la ecuación de resistividad que acabamos de usar, ¿cierto? ¿Qué valor tenemos? Tenemos la resistividad, que son los 10 ohmios. Tenemos la longitud del cable, que son 20 metros. Ya sabemos que es de cobre, o sea, tenemos el dato de ρ. Entonces, simplemente despejamos el área. ¿Listo? Despejamos el área. Al despejar el área, entonces, en ρ, que es este valor, mírenlo aquí, en ρ por la longitud sobre la resistividad. Y nos da que el área, entonces 3,4 por 10 a la menos 6. ¿Listo? Algo así sencillo. ¿Sí? Bien pequeñito. Es un cablecito. Por eso los cables de bafle son bien delgaditos. Necesitan que sean bien delgados. ¿Listo? Dice el punto B. Si la corriente de cada bocina es de 4 amperios, ¿cuál es la diferencia de potencial? Bueno, esto es lo que sigue. Entonces, por eso le podemos hacer alusión, pero ese es el tema que sigue y todavía no hemos visto cómo calcular eso, mejor dicho. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces, aquí ya. Mira, esto es lo que sigue.
Potencia eléctrica. Bueno. Bueno, entonces, bueno, quiero hacer una alpin pausa ahí. Quiero que revisen un momentico. Yo sé que tienen ustedes a la mano el taller. ¿Listo? Descarguémoslo. Entremos ahí al taller. Miren acá. Física eléctrica son las diapositivas que estamos viendo. Esas son las diapositivas y el taller. Entonces voy a abrirlo para mostrarles ahí unas cositas. Bueno. Recuerden que este es el taller que ocupa todo el corte. Entonces, por favor, seguir las indicaciones. Y aquí es lo que vamos haciendo, vean, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico entre dos placas? Entonces, lo que acabamos de ver de potencial eléctrico. Potencial eléctrico. Si la sección transversal de un alambre es de 10 coulomb y una carga de 5 segundos, ¿cuál es la intensidad de corriente? Vean lo que vimos de corriente. ¿Cuál es su interpretación de resistividad? Lo que acabamos de ver. Un conductor de longitud, en los extremos de un conductor hay una diferencia de potencial. Listo, entonces ahí vamos. Y lo más importante de esto. Entonces, quiero explicarles esto. Entonces, si nosotros ingresamos, vamos a bajar unos simuladores. Vamos a trabajar con las simulaciones. Entonces, estas simulaciones nos permiten, pues, trabajar algunas cositas y conceptos de los que estamos trabajando acá. Entonces, fíjense aquí, esta es la página, ¿sí? La página en la cual estamos trabajando. Pero antes de descargarlos, por eso el taller dice que lo primero que debe hacer es ingresar a la página de Java y descargar la última versión de Java. Solo se puede ver por computador. Entonces usted descarga el Java y lo actualiza, ¿sí? Después de que lo actualice, yo ya tengo actualizado pues el computador, entonces descargamos la aplicación o la aplicación automáticamente se activa. Entonces aquí. Y entonces aquí tenemos una simulación. Entonces aquí tenemos una batería, podemos trabajar aquí qué tantos voltios tiene la batería, ¿sí? Cómo se ve el flujo de corriente y la resistencia. Esto que tenemos aquí, esto amarillo, es un resistor. Entonces, si aumentamos la resistencia, ¿qué ocurre? ¿Sí? O si disminuimos la resistencia, ¿qué ocurre? Entonces, fíjense que aquí se vuelve más caliente o más frío el resistor. Entonces, por ejemplo, una plancha. Entonces, una plancha, digamos, va aumentando, va disminuyendo la resistencia conforme lo vayamos usando. Entonces, si la necesitamos muy caliente, pues simplemente entonces disminuimos la resistividad y mantenemos los voltios, que son 110. Y fíjense aquí que tenemos un amperímetro. Es la cantidad de amperios que se están pasando por esa corriente. ¿Sí? Esa corriente tiene 50 amperios. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí Entonces, simplemente lo que necesito, o bueno, lo que ustedes van a hacer es que ustedes mismos cojan y hagan el laboratorio, ¿sí? Entonces revisen las simulaciones, ¿sí? Muevan pues estos botones, ¿sí? Que revisen, que miren, que qué pasa si yo disminuyo el voltaje, qué pasa aquí con los amperios, ¿sí? Si aumento el voltaje, qué pasa con los amperios, ¿sí ven? Aquí. Si disminuyo la resistividad, ¿qué pasa con los amperios? Si aumento la resistividad, ¿qué pasa con los amperios? ¿Sí? Eso lo van a hacer en las tres simulaciones que tienen acá, que hablan sobre resistencia. Toda la parte de resistividad. Entonces, miren, aquí está la resistividad, tal cual como la acabamos de explicar. Si aumentamos la resistividad, ¿sí? De un objeto, entonces, ¿qué pasa? O sea, si el objeto tiene mucha resistividad natural, entonces la resistividad aumenta. Si disminuimos la longitud, pues la resistividad disminuye. Pero si aumentamos el área, miren, entonces la resistividad sigue disminuyendo. Esto es lo que necesito que trabajen, que revisen, que se sienten unos 10, 15 minuticos y que lo revisen.
simplemente para que puedan expresar y mirar lo que se puede interpretar de ahí. Miren acá. Entonces, esta es la ley de Ohm. Entonces, ¿qué pasa si aumentó el voltaje? ¿Qué pasa si disminuyó la resistividad? ¿Sí? O sea, simplemente es revisar ahí qué sucede y qué no sucede. ¿Listo? Y aquí lo que sigue ya es la ley de Ohm. Entonces, pues bien. Entonces, siguiendo nuestro cronograma, venga, revisamos aquí la plataforma. Entonces, aquí ya hablamos de corriente y todo lo demás. Aquí nos alcanzamos a meter un poquito a resistividad, ley de Ohm. Entonces, quiero que trabajen los primeros ejercicios del taller para que lo vayan adelantando, vayan mirando, revisen el material sugerido, para que puedan hacer por lo menos el punto 9, ¿sí? ¿Qué les quiero hacer de aclaración? Y para que quede una vez grabado lo que está aquí, vean. Recuerde que las respuestas de las preguntas abiertas son de carácter personal o por grupo, ¿sí? No pueden haber dos trabajos con respuestas iguales. Entonces, para las personas que particularmente les gusta solo coger y copiarse, entonces, pues aquí hay preguntas abiertas, ¿sí? Hay preguntas en las que pues toca pensar un poquito, entonces para que para que lo hagan de manera individual. Entonces los cálculos, pues bien, ¿sí? Eso no tiene nada que ver. Pero las respuestas que son de manera en las que deben de redactar, pues entonces si encuentro dos respuestas iguales, pues anulo los dos trabajos. Ahí sí. Por eso está puesto ahí en el trabajo, está puesto en la plataforma, ¿sí? Para que una vez lo tengan en cuenta. Entonces, si no se lleven sorpresas después. Entonces, en esta primera parte del trabajo, entonces para que por favor lo revisen, lo miren, lo cuadren, ¿sí? Vayan adelantando, ¿sí? No se dejen atrasar, que particularmente a veces hacen el trabajo hasta lo último. Espérenme que no pude ver la pantalla de chat. No pude ver la pantalla de chat. Ah, ya. María Andrea, aquí está muy explícito que es de máximo 2 personas como siempre. ¿Listo? Entonces, ahí está la situación. Entonces, muchachos, sin darle más alargue, entonces, para que por favor lo revisen esos primeros 9 ejercicios, ¿listo? Los trabajen, los miren, los cuadren. Dentro de 8 días vamos a dedicarle un poquito más de tiempo, pero a la ley de Ohm, ¿listo? La ley de Ohm pues ya nos permite relacionar y poder resolver estos ejercicios que son los que siguen aquí en el taller, que son circuitos, y ya podemos relacionar lo que es corriente, voltaje y resistencia. Entonces, por eso quiero dejarlo hasta ahí para no llenarlos más de tema. Y poder hacer esto de circuitos en serie y paralelo, estos circuitos que están aquí. Ya después hacemos toda la parte de potencia eléctrica, que es lo que sigue, para poder pues trabajar de a poquitos. Entonces, por eso el segundo corte está distribuido de esta manera. Miren aquí que para no alargarnos ni llenarnos de tema, entonces la ley de Ohm y circuitos en serie y paralelo. Luego vemos lo que es la potencia eléctrica para ver qué pasa cuando conectamos muchas cosas a una sola toma corriente. Y luego ahí sí sigue el riesgo eléctrico. Entonces, recuerden que en riesgo eléctrico, ¿qué hay que hacer? Entrar aquí a las lecturas de riesgo eléctrico y hay que leerlas. Listo, hay que revisar aquí riesgo eléctrico. Listo, para que las tengan ahí. Por favor, leer ahí eso. Entonces,
Listo. Bien. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, inquietud. Necesito hablar con Diego. Con Orbegoso. Necesito hablar con Diego. Entonces, para que por favor, Diego, si estás escuchando, para que por favor me llames, ¿listo? Necesito hablar de manera urgente contigo. Entonces, para que por favor me llame. Y pues muchachos, ya, yo creo que con eso ya podemos avanzar. Podemos seguir trabajando. Y cualquier duda, pues con mucho gusto dentro de 8 días. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Señora, no escucho. Profe, una pregunta, ¿la presentación de hoy la sube a la plataforma? Sí, señora. Sí, señora. La demora es que termine acá y lo que se demore compilando y la subo. Sí, señora. Eso queda en el foro ahí de salón de clases. ¿Listo? Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Profe, qué pena. Con Señor. lo que su merced nos acaba de explicar, nosotros podríamos responder de la pregunta 1 hasta la 9. Sí, Más o menos señor. entendí eso para ir adelantando. Sí, señor. Entonces, por favor, adelanten del 1 al 9. Por favor, adelanten. Cualquier cosa, pues resolvemos dudas la próxima clase y vemos lo que es la ley de Ohm. Ah, listo, profe. ¿Listo? Gracias. Entonces, para poder ver esas dos cosas. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Este chat es muy chiquito. Ya. Listo. Listo, bueno. Entonces, muchachos, muchas gracias por su compañía. Muchas gracias por su asistencia. No, gracias a usted, profe, muy amable. Entonces, es bueno tenerlos por acá de nuevo. Entonces, eh, pues un abrazo para todos, una buena semana para todos. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Hasta luego y pues chao. Bueno.